No sirve la tecnología para todos, no sirve la tecnología para todos. Que si no acompañas al sector con tecnología, pierdes competitividad. Empieza por analizar personas, procesos, cultura y por último, métele tecnología para lanzar el cohete. Si lanzas un cohete sin saber hacia dónde va, a lo mejor sube, pero a lo mejor no vuelve. Tenemos que tener abogados, tenemos que crear abogados que sean más filósofos y menos ejecutores. Si utilizas una herramienta que se llama generativa, el output que te va a dar, la solución que te va a dar, va a ser una solución forzada. No creo que haya un despacho en España que a día de hoy no haya escuchado hablar de tecnología y que no la tenga en la cabeza. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Prudencia AI, el primer podcast en España enfocado 100% en la inteligencia artificial y sobre todo cómo afecta la inteligencia artificial en el mundo jurídico. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Albert Farré. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy contento. Encantado de que estés aquí con nosotros porque este primer podcast de Prudencia AI, sobre todo queremos inaugurarlo con una persona como tú, que estás muy relacionado en el mundo de las Legal Tech, muy relacionado y una persona muy influyente en este sector, sobre todo a nivel tecnológico. Eres CEO de la Global Legal Tech Hub, luego nos explicarás un poco más en detalle en qué consiste, cuándo la fundaste y todo. Y sobre todo queremos abordar diferentes temas, pero fundamentalmente cómo está afectando la inteligencia artificial a nivel de estructuras en los despachos de abogados, a nivel de las estrategias y sobre todo también incluso la seguridad que implican los propios despachos. Empezamos el podcast con un par de preguntas rápidas. Lo primero sería, ¿cuál ha sido el reto o el mayor reto a la hora de liderar esta Global Legal Tech Hub a lo largo de tu vida? Bueno, antes de nada, gracias por esta oportunidad. Realmente es verdad que estoy muy conectado con el sector, pero es que el sector se ha conectado en los últimos años una barbaridad. El principal reto yo creo que ha sido surfear la actualidad. Mucha gente ahora empieza a decir, parece que la tecnología me pasa por encima. Nosotros llevamos 8 años que vemos que la tecnología nos pasa por encima cada día. Por eso construimos esta entidad, ¿no? Construimos el Global Legal Tech Hub porque la gente que estábamos obsesionados con la tecnología y el cruce con el sector legal, dijimos, wow, es que no somos capaces a nivel individual de saber todo lo que está pasando. Necesitamos sumar las capacidades de todos. Así que yo creo que el principal reto ha sido explicar a la gente del sector legal que estaban muy acostumbrados y muy fijados, ¿no? en la parte individual, de decir, yo tengo un conocimiento, es mi conocimiento, no lo voy a compartir, explicarles que eso ya pasó y que ahora estamos en una nueva época donde el conocimiento se tiene que compartir, porque ya no es tuyo, ya no tienes ese poder. Ese conocimiento, cuando se comparte y se retroalimenta, se multiplica. Yo creo que eso ha sido el principal, ¿no? Explicar, oye, esto va de otra cosa, no va de formar comunidades cerradas, sino de generar comunidades abiertas para que cada uno de nosotros pueda sumar su conocimiento al de miles de personas en todo el mundo. Yo creo que ese fue el primer gran reto y en el que todavía estamos. Hay mucha gente que aún piensa con la mentalidad pre-Global Legal Tech Hub, ¿no? Y nosotros pensamos que tenemos que girar todos hacia la otra. Y con esta mirada hacia el futuro que decías, ¿no? de poner en conocimiento en común, ¿cuál dirías que es el mayor error que comete un abogado a día de hoy en relación a la tecnología? Analizarla de forma aislada. Eso es un súper error. Si tú analizas la tecnología de forma aislada, puedes llegar a la conclusión de que te sirve o no te sirve. Si la analizas como una parte, dijéramos ya, sistémica dentro de nuestra vida como profesionales, si tú dices, no, es que yo no soy pro tecnología o contra tecnología, igual que tampoco discutimos si respiramos o no respiramos, o si tampoco discutimos sobre cosas tan sencillas como coger un vehículo para movernos a centenares de kilómetros, ¿no? Esa discusión no existe, no debería existir. Entonces yo creo que ese es el punto en el que muchos pierden mucha energía. Y ese es el reto. No perdamos energía. Tenemos la que tenemos el tiempo que tenemos la energía que tenemos. Centrémonos en cómo hacerlo mejor, ¿no? Y mejor no quiere decir más rápido. Y mejor no quiere decir menos humano, ¿no? Sencillamente quiere decir aprovechar lo que la tecnología nos ofrece para mejorar nuestra propuesta de valor, tanto para nuestros clientes como también para nosotros y nuestros propios equipos. Albert, para aquellos que no conocen la Global Legal Tech Hub, ¿qué es a día de hoy? ¿Cómo funciona?
Global Legal Tech Hub es una entidad abierta, neutral, mundial, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene alrededor de 1 millar de profesionales, ¿no? En lo que nosotros llamamos los players. Tenemos cerca de 100 advisors en todo el mundo que nos ayudan a entender mejor la tecnología, ¿no? Nosotros sabemos muchas cosas, pero no lo sabemos todo. Ellos sí que lo saben, no sé si podemos decir eso. Tenemos este equipo, ¿no?, de personas que nos ayudan. Somos una entidad que principalmente lo que hace es juntar el ecosistema. Creamos eventos, creamos papers, creamos documentos, creamos assets, como por ejemplo el GLTH Index. Nos dedicamos a crear este ecosistema, ¿no? Buscamos a gente, a profesionales especiales, maravillosos, increíbles, que quieran transformar el mundo del sector legal con tecnología, con innovación, con nuevas ideas. Entonces estamos creando este ecosistema. Pero ¿cómo dirías cuál es su misión a día de hoy y exactamente en qué consiste el funcionamiento del día a día? Somos una entidad, somos una non-profit, abierta, neutral, mundial. Hay socios de todo el mundo. Hay socios desde muy pequeñitos, tipo un profesor universitario de Tanzania, hasta corporaciones como Microsoft, como Price, como Deloitte, grandes despachos como Cuatro Casas, Uría, pero también pequeñas startups, proyectos que tienen menos de 3 años, grandes empresas de software, iManage, Intap, VLX, Lefebvre. O sea, al final representamos el ecosistema de punta a punta. El Global Legal Tech Hub nació con una idea, era crear un ecosistema. Ese ecosistema está formado por personas que hacen cosas especiales en muchos sitios, desde pequeñas empresas hasta universidades, gobiernos, pero personas. Y seguimos con la misma idea, crear ese ecosistema. Ahora es verdad que es mucho más sencillo porque ya mucha gente nos conoce y ya existe, ¿no?, una relación de retroalimentación entre los socios actuales o gente que pertenece al ecosistema. Tenemos un ecosistema de más de 1.000 profesionales en todo el mundo. Es un ecosistema enorme. Tenemos 100 advisors, tenemos 70 y pico de MOU agreements con entidades de todo el mundo. La conexión de Global Legal Tech Hub es muy profunda en el ecosistema de tecnología legal en el mundo, pero aún seguimos teniendo el reto de crear ese ecosistema. Ahora siempre ponemos el mismo ejemplo. Nosotros ahora ya somos un arrecife, ¿no? Somos el arrecife sobre el que se construye el mundo de la tecnología legal. Somos la estructura, la infraestructura que está abajo. No somos un vendor, no vendemos, ni compramos software, ni hacemos consultoría. Mucha gente nos dice, pero ¿por qué no hacéis consultoría? Porque nuestros socios ya la hacen. ¿Por qué no sois abogado? Nuestros socios ya lo hacen. Nosotros somos el ecosistema. Somos la parte de abajo que hace posible que todo este ecosistema fluya, ¿no?, y florezca. Entonces, la metáfora del arrecife, de reef, creo que es súper visual, ¿no? Un arrecife sostiene todo lo que hay encima, pero no entra, ¿no? Nosotros sostenemos todo lo que hay arriba, ¿no? Y por encima nuestro están los corales, las algas, los peces, los tiburones, ¿no? Y luchan entre ellos y sobreviven entre ellos y cooperan entre ellos. ¿Pero dónde? En un espacio que les permite sentirse, ¿no?, parte de algo. Eso es el Global Legal Tech Hub, ese es nuestro objetivo. En relación a una de las herramientas o uno de los elementos que habéis destacado es este índice, el Global Legal Tech Hub Index. ¿Qué os llevó a crearlo? Porque entiendo que, como bien decís, es un índice que mide la madurez tecnológica en el sector legal. Y exactamente, ¿qué impacto está teniendo a día de hoy en el ecosistema? Es una muy buena pregunta. Llevamos 5 años reflexionando sobre qué podemos crear que aporte valor y que no colisione con ninguno de nuestros socios. Y cada vez que tienes un socio nuevo, tienes algo más con lo que colisionar. Así que es muy difícil. Imaginaros un universo de meteoritos que se van moviendo entre ellos y pensar de crear alguna cosa que no colisione con nada. Es muy, muy, muy complejo. Respondiendo a la pregunta, el Index se pensó hace prácticamente 8 años. Era una idea que algunos de nuestros socios pusieron encima de la mesa el primer día. Hay que crear un activo de la entidad que vaya mucho más allá de hacer eventos y conectar al ecosistema. Hay que hacer alguna cosa más que no poner el arrecife. Y lo que nos surgió en los últimos años era el poder generar algún tipo de asset que pudiera ser usable por todos, ¿no?, que pudiera ser útil para todos
Y aquí el index vino perfecto. El index al final es un survey en el que tú respondes una serie de preguntas, si eres un despacho de abogados o si eres un departamento legal de una empresa, respondes una serie de preguntas y te da un resultado. Ese resultado es un resultado porcentual respecto al índice global de tu, podemos decir, de tu segmento, ¿no? Segmento pequeño despacho, mediano despacho, gran despacho o departamento legal. Y luego también con subsecciones internas. De tal manera que no solo tienes el punto en el que estás tú de innovación y tecnología, es importante, es un índice que no solo mide tecnología, sino mide también innovación y mide también una posición tuya en el mercado y una perspectiva de lo que tú crees que va a ser también tu propuesta de valor. Así que es un índice complejo y formado por multitud de preguntas y variables. Entonces, lo que damos es tu porcentaje en base a 100, absolutamente neutral, absolutamente transparente, absolutamente confidencial. Solo lo sabes tú. Nosotros no lo vamos a publicar. Esto no es un ranking. Esto no es algo para poder generar ingresos, sino para generar valor. Y por otro lado, tenemos la parte de que este índice tiene que servir para que puedas medir, por un lado, el momento en el que estás ahora, pero sobre todo para que te puedas comparar con tus iguales. Así que tú imagínate, vamos a poner un caso de un despacho de abogados que tiene 20 abogados. Es un despacho mediano en España. Este despacho hace el índice y le sale una media de 50 sobre 100. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué le falta? Bueno, pues tiene el índice general para saber sus iguales cómo están. De tal manera que cuantos más despachos lo hacen, ese índice va aprendiendo y va generando unas medias mucho más ajustadas. Esta es la primera edición. Hemos lanzado aproximadamente unos 150.000 correos. Han participado prácticamente un millar de empresas, más de un millar de empresas, no abogados, empresas, que han acabado convirtiendo alrededor de unos 300 formularios completos. Es una barbaridad. Eso representa más o menos unos cerca de 22.000 abogados en todo España. Estamos hablando de una población de abogados que no llega a los 200.000. Así que estamos hablando de un 10%, ¿no? Y tenemos esa fotografía en la primera edición. Es algo que no esperábamos. Evidentemente que ya veréis que hay una sobrerepresentación de grandes firmas, normal, porque tienen unas capacidades, ¿no?, que les han permitido responder a muchas preguntas con unos resultados muy altos, pero también hay centenares de respuestas de pequeños, ¿no? Así que el índice básicamente sirve para que tengamos una brújula. La respuesta es, el índice es la brújula del sector. Si utilizas esta brújula sabes dónde está el norte. Otra cosa es que quieras ir para allá, ¿no? Entonces, ese instrumento es neutral y estará abierto. Los próximos pasos es abrir en real time la plataforma para que cualquier despacho en cualquier momento pueda usar el index para saber si está progresando, ¿no? Poder entrar y decir, tenía un 32, he hecho todos estos cambios, ahora tengo un 45. ¡Wow! Genial, ¿no? Estoy progresando aquí, aquí, aquí. Y poder dar estas métricas, importante, a sus consejos de administración, a sus consejeros delegados, a sus propiedades, ¿no?, para que puedan medir si realmente la inversión que están haciendo en tecnología es tecnolujuria, que dice mi compañera María Pedrosa, o realmente responde a una necesidad, no solo de la empresa, sino también del sector. Porque muchas veces ya sabéis que si no acompañas al sector con tecnología, pierdes competitividad. Ahora mencionabas que tenéis una gran muestra de grandes empresas por la capacidad que puedan tener. ¿Crees que hay una gran diferencia entre grandes empresas y pequeñas empresas o pequeños despachos en cuanto a su implementación tecnológica? Evidentemente sí, hay una gran diferencia entre gran empresa, gran despacho y pequeña empresa, pequeño despacho. Una gran diferencia, grandísima diferencia. La principal es que hay equipos destinados a innovación y tecnología. Mal estaríamos si no estuviera mejor. Así que también quitemos un poco de presión a los compañeros que nos escuchan desde los pequeños y medianos despachos. Estáis haciendo lo que podéis. Lo que está claro es que la diferencia con los grandes despachos es que ellos tienen una serie de personas, no solo tecnologías, de personas que están implementando no solo estrategias de innovación, sino estrategias de cambio también
de roles, reconfiguración de equipos, hablemos también de operaciones. Entonces, ¿hay esta diferencia? Sí. ¿Esto está objetivado en el índice? Sí, se ve clarísimamente. Hay prácticamente 30 puntos de diferencia entre los pequeños y los grandes. 30 puntos de diferencia en un porcentual es una barbaridad. Pero sí que es verdad que hay una oportunidad. Y es que tenemos pequeños que tienen un grado de desarrollo tecnológico altísimo. Y entonces, ¿se podrían equiparar a los grandes? Sí, y aparte son más ágiles. La variable tiempo, la variable adaptabilidad, la variable velocidad se ha medido también. Así que atención con esto, porque el ser pequeño, si realmente tu visión es una visión transformadora, la vas a poder ejecutar mucho más rápido. Y quizás te vas a poner a la altura, ¿vale?, de uno de estos grandes. Y por otro lado está el mid-market. También hablemos de ello. El mid-market en España es un mid-market potente. Hay despachos de 20, 30, 40, 50 abogados que realmente están viendo el cambio y se están moviendo más rápido que las grandes estructuras. Oportunidad también aquí. Y luego, ¿qué diferencia de una empresa o un despacho que implementa de manera estratégica y estructural la tecnología de otro que lo usa sin método? La diferencia es total. De hecho, si tú tienes unos procesos en el uso de la tecnología, acabas modificando los procesos. En cambio, si solo utilizas la tecnología en puntos puntuales, no modificas el proceso. De tal manera que lo que haces es lo de siempre, pero con tecnología. La cual cosa puede producir errores garrafales, incluso trágicos. Y lo estamos viendo. O sea, hay compañeros que han utilizado la tecnología mal y han presentado demandas mal. ¿Por qué? Porque no han adaptado la tecnología, en ese caso la generativa, a su proceso. Sencillamente han utilizado la tecnología como si fuera el botón de la ortografía, ¿sabes? Aquel de comprobar ortografía, ¿no? Pues han tocado meterle IA. Entonces le ha dado una cosa que dices, pues tiene buena pinta, pues enviar, ¿no? Error. O sea, aquí está claro que no hay unos guardarraíles depurados, medidos, ¿no?, pensados. Entonces no se ha modificado el proceso. Como no se modifica el proceso, introducir tecnología aquí puede ser incluso contraproducente. En cambio, si tú introduces la tecnología desde el principio en todo tu proceso, redefiniéndolo, ¿vale?, todo y que sea de forma aislada. Mira, pues voy a modificar solo la parte de Customer Service, ¿no? Todo el trato con mi cliente. Bien, modifica solo eso. Céntrate ahí. Hazlo bien. Analiza de punta a punta. Haz pilotos. Empieza por cosas pequeñitas, cosas que funcionen. Después dices, venga, pues esta parte ya la tengo. Ahora vamos a lo jurídico. ¿Qué puedo hacer en jurídico? ¿Dónde tengo cuellos de botella? Analiza esto. Analiza la estructura de tu despacho. Analiza todos los procesos y analiza las personas que tienes aquí. Empieza por ahí. Empieza por analizar personas, procesos, cultura, ¿vale? Y por último, métele tecnología, ¿vale?, para lanzar el cohete. Pero nunca nadie lanzó un cohete sin tener claro hacia dónde va. Si lanzas un cohete sin saber hacia dónde va, a lo mejor sube, pero a lo mejor no vuelve. Y desde una lógica de gestión, hoy en día un despacho, desde la perspectiva de la Legal Tech, ¿cuáles son los KPIs que debería mirar? Yo no utilizaría tecnología antes de analizar personas y procesos. Analizando personas y procesos, llegas a muchas conclusiones. Algunas personas, y voy a poner un caso concreto, imaginaros que tenemos dentro del despacho 1, 2 o 3 personas que tienen 62, 65, 70 años. Existen personas, compañeros, abogados, que están trabajando a día de hoy en primera línea con esa edad. Esos compañeros puede ser que tengan una adaptación tecnológica increíble, mucho mejor que la nuestra, porque la han visto ya la oportunidad. Tengo la suerte de poder decir que conozco personas de prácticamente 80 años que están utilizando tecnología generativa a lo loco y están generando muchísimo valor en sus organizaciones, en sus advisory boards. Pero hay gente que no. Imaginaros que analizas tu equipo y ves que tienes 3 personas que son socios de área, que están aportando millones de facturación a tu organización, pero que no tienen unos skills, una visión ni unas necesidades relacionadas con la tecnología. ¿Qué vas a hacer? En los últimos años lo que hemos visto es que la mayoría de empresas fuerzan a estas personas a la transformación. No es lo mismo transformar a una persona, adaptar a una persona, hacerle un upskilling a una persona de 20, 30, 40 años que hacérselo a una persona de 65 años.
el tiempo que vas a invertir, el resultado que vas a obtener, ¿vale?, es absolutamente diferente. No quiero decir que sea peor, pero sí que va a ser diferente. Eso estamos todos de acuerdo. Entonces, si a una persona que se está concentrando en facturar le estás haciendo perder el tiempo, porque para él el tiempo es súper importante, mucho más que para nosotros. A medida que nos hacemos mayores, yo empiezo a tener una edad, me doy cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Con 20 años no me daba cuenta de esto. Y a lo mejor es porque tengo hijas, o a lo mejor es, no lo sé, porque hago muchas cosas al día o porque hablo muy rápido. Pero tengo la sensación de que cuando tenga 70 años el mundo va a ir muy rápido, mucho más de lo que va hoy. Entonces, para estas personas, hacer este cambio, sencillamente porque toca, porque nadie pensó, ¿vale?, en que eso se puede adaptar, es una pérdida de tiempo. ¿A dónde voy? No sirve la tecnología para todos, no sirve la tecnología para todo. Así que, personas, lo primero. Porque a lo mejor a ese socio no hay que meterle ChatGPT absolutamente en todo el proceso, no hay que darle una licencia de un super software. A ese socio hay que preguntarle, oye, ¿qué plan tienes para este año? Eso sí que te lo va a responder. Estos clientes, ¿qué les podemos mejorar? Eso te lo va a responder. Ponle un junior al lado, ponle a alguien al lado que sí que toque la tecnología, que sí que esté conectado a él y dale superpoderes, pero de tecnología con humanos. O sea, un humano aumentado, ponle un humano aumentado al lado para que coja de esta persona lo mejor y para que reciba de este humano joven aumentado también lo mejor. Y así, por una capilaridad, no por una fuerza, ¿vale?, no por un empuje ni por una obligación, ¿vale?, empezarán a converger y uno adaptará la tecnología y el otro cogerá el knowledge, ¿vale? Es la única manera de hacerlo sin provocar roturas. Así que yo no diría que primero lo que tenemos que hacer es meter tecnología. No, lo recomiendo, lo he visto 1000 veces, sale mal, ¿vale? Quien mete tecnología primero, quien pone la tecnología como excusa, quien utiliza la tecnología como palanca, acaba teniendo problemas. Alberti, ¿crees que a día de hoy en el terreno práctico, en el día a día de un despacho de abogados, crees que está cambiando estructuralmente la manera de organizarse el despacho o aún estamos en una fase de experimentación en cuanto a la tecnología? Hay despachos que no se lo pueden permitir. Los despachos que trabajan con temas a nivel masivo, hace años que trabajan con tecnología. Los que trabajan con temas más one-to-one, ¿no?, o los que son más B2C, no, siguen funcionando con correo, siguen funcionando incluso con papel. Entonces, no se puede decir que ha habido un cambio en todo el sector. Sí que se puede decir que hay partes del sector que ya han cambiado, hay partes del sector que están en cambio y hay partes del sector, yo creo, que a día de hoy ya se están planteando qué es lo que van a hacer. Así que, por un lado, te diría que si comparamos con los últimos 5 años, estamos en un momento, ¿no?, de mirar para adelante. Si nos comparamos con hace 2 años, estamos en un momento ya de movernos. Si nos comparamos con el año pasado, te diría que incluso podríamos clasificar los despachos entre los que están pensando, los que están haciendo y los que están utilizando. No creo que haya un despacho en España, ni un abogado en España que a día de hoy no haya escuchado hablar de tecnología y que no la tenga en la cabeza. Una de las barreras, aparte de la económica o los recursos, entiendo que también es la cultural. Es decir, entiendo que no es lo mismo un despacho de abogados tradicional de toda la vida que una empresa que tiene un departamento legal. Entiendo que esa filosofía de despacho tradicional aún puede suponer o bien una barrera para adaptarse a estas nuevas tecnologías o bien que la utilicen con cierta prudencia. Y en este sentido, ¿cómo ves que está afectando esta barrera cultural? Es la principal barrera. Lo que os explicaba antes del ejemplo, ¿no?, del socio de 65 años, imaginaros que no es un socio, sino que es el jefe de un departamento legal. Hay gente que tiene miedo, realmente miedo, porque no tiene conocimiento de lo que puede y no puede hacer la tecnología. Al final, trabajar con miedo es una de las peores formas de trabajar. Y aquí yo haría también hincapié en un punto importante, y es que un despacho seguramente puede elegir la tecnología que quiere, puede pagar la tecnología que quiere y puede utilizar esa tecnología. En una empresa muchas veces no, porque eres el departamento legal y eres, te diría que el último de la fila. Primero va ingeniería, primero va fabricación, primero va logística, porque ellos están vendiendo, ¿no?, y tú eres un centro de coste. Entonces, cambiemos también eso. Creo que a día de hoy es súper difícil entender
las millones de combinatorias de nuestros compañeros, los que están viendo este podcast, que no van a entender su realidad si no entienden el del resto. Creo que es fundamental que entendamos, por un lado, que no existen despachos de abogados iguales o prácticamente iguales, más allá de 4 o 5 que son los tops, todos son diferentes, no hay necesidades iguales, ergo no hay soluciones iguales. Y luego en empresas no es lo mismo una empresa del IBEX que una empresa que tiene una General Counsel que a la vez es DPO, que a la vez es secretario del consejo, que a la vez es el abogado personal del founder o propietario, ¿no? Entonces, analicemos también esto. La cultura que hay detrás de cada organización es precisamente lo que frena o da alas a la implementación. El tema de la IA jurídica, en particular, ha supuesto una serie de noticias un poco graciosas o un poco lamentables, como por ejemplo el tema de las alucinaciones y la responsabilidad que pueda tener el usuario que está usándola, ¿no? Por ejemplo, ha salido en las últimas semanas casos de abogados que han citado por referencias jurídicas que han resultado inexistentes y han sido sancionados. La parte de la ética profesional, que es un campo que se abre de nuevo, que hace años no existía en cuanto a que la inteligencia artificial pueda jugar un papel en la ética del profesional que la aplica. ¿Cómo valoras este fenómeno? El problema es que no son solo abogados. Es lo que te decía, no hay una cultura a nivel jurídico del uso de la tecnología y sobre todo no hay una modificación de los procesos para entender en qué punto se utiliza y en qué punto no se utiliza. Entonces, si utilizas una herramienta que se llama generativa, ¿vale? Porque la inteligencia artificial hay de muchos tipos y no toda es generativa, pero si utilizas una herramienta que es generativa, que se dedica a generar cosas, el output que te va a dar, la solución que te va a dar, va a ser una solución forzada. Quiere decir que tú le estás obligando a esa máquina a darte una respuesta, no a darte una respuesta válida jurídica. Entonces, esa máquina lo que va a hacer es hacerlo de la mejor manera posible. Así que te va a dar la mejor respuesta posible. Si por esas cosas del universo la respuesta es válida, te ha tocado la lotería. Pero es que si no lo es, no te vas a dar ni cuenta, porque se va a inventar artículos, se va a inventar jurisprudencia, se va a inventar lo que quieras. Es más, luego también hay una incapacidad para gestionar todo esto porque no sabemos de dónde lo ha sacado, entonces nos puede parecer interesante si después de tener un texto generado por inteligencia artificial no tenemos la capacidad humana de gestionar la revisión de ese documento, ¿no? Punto por punto, artículo por artículo, sentencia por sentencia. Si no tenemos esa capacidad, no te metas. Utiliza el método antiguo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cambia la tecnología. Llega el hype, ¿no? Se genera el FOMO automáticamente. La gente dice, guau, me estoy quedando atrás, ¿vale? Bueno, pues para llegar, cojo el documento, me lo llevo a mi casa, ¿vale? Ya mal, todo mal a nivel de protección de datos, etcétera, etcétera. Me lo llevo a mi casa desde mi ordenador, lo meto en un GPT horroroso, ¿vale? Y que dice GPT, dice cualquier generalista, lo meto allí, ¿vale? Entonces lo que me salga, copy-paste, lo meto en un correo y me lo envío al despacho. Horror, todo mal, ¿no? Pero no es un todo mal porque este profesional haya entendido el proceso y lo haya hecho aposta. El problema es que no ha entendido el proceso, ¿no? Tengo la suerte de conocer a muchísima gente y tenemos unos compañeros que están especializados en ciberseguridad y me decían, no sé por qué nos preocupamos con la inteligencia artificial, subirle datos a inteligencia artificial, si hace eones que estamos subiendo todos nuestros datos a Outlook y está en la nube, ¿no? Es un tercero. Sí, bueno, pero es Microsoft, ¿no? Sí, bueno, pero ya estamos dando nuestros datos a un tercero. Es una muy buena reflexión. ¿Por qué nos preocupa la IA y no nos preocupa tal? Bueno, seguramente la respuesta, mis compañeros de Teclo te la darían clarísima, ¿no? Tienes una serie de contratos con esta gente que te están diciendo, oye, yo no voy a utilizar tus datos, esto no sirve absolutamente para nada, suben los servidores, ¿no? Que luego esto no es consultado, sino que es solo un espejo de tu tal, etcétera, etcétera. Pero imagínate, igual que tenemos preguntas, surgen respuestas que se tienen que repensar. ¿Por qué? Porque es donde estamos. Entonces necesitamos entender en todo momento para qué estamos utilizando la tecnología. Porque si no, van a pasar estos desastres, ¿no? Y van a pasar estos y muchos otros. Porque claro, una cosa es que entre profesionales nos equivoquemos. Otra cosa es que un profesional dé una respuesta errónea
a un ciudadano. Entonces, ¿crees que uno de los riesgos de utilizar una IA generalista, que sea generativa, es un riesgo frente a una IA especializada jurídicamente? Sí y no. También puedes hacer que alucinen. Puedes llegar a generar respuestas que no son del todo correctas. No hay ninguna solución especializada a día de hoy que te dé una accuracy del 100%. A lo mejor te da una accuracy del 99,9%. No es el 100%. Todas te dicen, antes de enviar nada, antes de tocar ese botón, revísalo, que lo revise un humano. Y también es importante que tengamos en cuenta que a lo mejor perdemos, no digo más tiempo, pero sí el mismo tiempo revisando el documento que creándolo. Entonces, pongamos también eso, ¿no?, en su sitio. Utilizar solo en la parte de drafting, en la parte de creación de documentos o en la parte de cotejo de documentación, ¿no?, de análisis, inteligencia artificial generativa, es una maravilla, pero tiene un coste, ¿no? No solo a nivel económico y licencias, sino también a nivel de tener que darle un seguimiento, ¿no? Ese proceso, ese QA que siempre se ha hecho en código, que siempre se ha hecho en desarrollo de software, los abogados siempre lo hemos hecho por definición, ¿no? De revisar los documentos antes de que se envíen, ni que sea una última lectura, ¿no? Conozco muchos socios que todo lo que se sale de su área se lo acaba leyendo porque lo firman, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que poner el stop, ¿no? Y decir, oye, que ese último punto no nos lo saltemos. Y el hecho de crear este nuevo estándar de diligencia profesional, de revisar todos los escritos que nos haga, sobre todo a nivel procesal, ¿no?, una inteligencia artificial, ¿crees que este coste de tiempo o de recursos incluso para la empresa puede frenar el avance y la implementación de la inteligencia artificial, ya que te duplicaría trabajo en cierto sentido? Yo sí que creo que en muchas áreas, sobre todo en drafting, ¿no?, tienes que tener una visión, ¿no?, inteligencia artificial primero, métele, y a partir de aquí construye, ¿no? La página en blanco yo creo que ya se acabó. No hay que trabajar en página en blanco. Bueno, sabes que muchos despachos siempre han trabajado con plantillas, ¿no? ¿Qué era al final una plantilla? Lo único que la plantilla era estática, no cambiaba, ¿no?, a no ser que alguien le introdujera cosas, ¿no? Y de aquí toda la parte también de knowledge. Hay grandísimos despachos que tienen departamentos concretos concentrados en pulir, refinar y mejorar su conocimiento, ¿no?, para que ese knowledge luego pueda ser aprovechado por toda la organización y no perdamos tiempo, ¿no?, que vayamos directamente a hacer la mejor demanda, la mejor respuesta, la mejor contestación. Entonces, yo creo que la oportunidad que tenemos ahora mismo es clara y evidente, pero nos hace falta método. Y en base a tu experiencia, ¿cómo crees que debería o qué políticas debería tener a nivel interno un despacho serio a la hora de implementar la inteligencia artificial? Bueno, la primera es un análisis de los riesgos. Es lo primero. No te puedes aventurar a utilizar una tecnología sin saber el riesgo que comporta. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué pasa en el peor de los casos? ¿Qué pasa si nos quedamos sin esta IA? ¿O qué pasa, ¿no?, si este documento sale y es incorrecto? Y en base a esto, operar para que eso no pase. No, esto no va a pasar. Entonces, detectas los puntos, localizas los puntos, ¿vale?, y trabajas a partir de ahí con una ingeniería inversa para que eso no pase, ¿no? Esto es lo primero. Diseñar esos pasos, esos guardarraíles para que la tecnología se use bien. Luego, evidentemente, mejorar, redefinir, cambiar los flujos de trabajo, asignar personas directamente a la innovación. Eso es el estándar, ¿no?, porque no tenemos capacidad, ni nosotros tenemos capacidad para saber qué es lo último y también qué es lo óptimo, porque que sea lo último no quiere decir que sea lo óptimo, ¿no? Entonces, innovación no solo es estar a la última, innovación es estar a la última con cabeza, con conocimiento, sabiendo qué es mejor para tu organización, qué no lo es, ¿vale?, qué puedes aprovechar, qué no vas a aprovechar, porque no te puedes meter en todos los jardines que nos aparecen. Perderías muchísimo tiempo, dinero, quemarías al equipo, no hay capacidad humana de adaptación a la velocidad de la tecnología. Así que tenemos que elegir las tecnologías y los momentos adecuados para hacerlo. Así que para mí, seguridad, siempre análisis de las capacidades internas, personas y procesos. Soy un pesado, ¿eh? Pero es que va por ahí. Me voy a hacer una camiseta que diga personas, procesos y tecnología, no saltar, ¿no? Y al final también es cierto que te puedes incluso plantear modelos
diferentes, pero ya no sería modificar una estructura existente, sino crear otra diferente. Y sobre todo enfocándonos ya de cara a los desafíos que puedan producirse en un futuro, a nivel cultural, a nivel de formación, ¿cuál dirías que son las habilidades que debería tener el abogado del futuro? A día de hoy, por ejemplo, yo entiendo que yo cuando estudié la carrera de Derecho era todo empollar y vomitar. Entiendo que a día de hoy el modelo educativo debería cambiar radicalmente. Al final es Por desgracia, no. Eso también es otro tema que estamos viendo. El sistema cambia muy lentamente. Y cada vez se produce una distancia más grande entre lo que se está enseñando en las universidades y lo que se requiere en la calle, ¿no? Al final, sí que es cierto que cuando se cambió el plan, ¿no? Decían, bueno, estarás 4 años con lo básico y luego en el máster ya te van a poner las pilas para lo que te va a venir. Ni los másters. Es muy difícil. De hecho, nosotros tenemos un área en el Global que está focalizada en educación, que precisamente está obsesionada con eso, ¿no? Cómo podemos acercar, no la necesidad de mercado, sino la necesidad humana, porque al final los humanos vamos primero, luego van las empresas que nos sirven productos y servicios a los humanos y por último van las administraciones que intentan meter un marco regulatorio para que las empresas no se vayan de madre y que las personas cumplan una serie de propósitos de la sociedad, ¿no? Desde unos marcos muy fuertes a nivel penal, ¿no? Unos marcos más laxos a nivel civil, unos marcos aún un poquito más laxos a nivel mercantil, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero al final son guardarraíles, si lo vemos así, ¿no? Son sistemas que nos llevan, que nos guían como sociedad. Estos sistemas se construyen a posteriori, no a priori, ¿no? Ojalá que que las leyes fueran antes que las tecnologías. No es así. El legislador no es tan rápido. Y es más, muchas veces cuando legisla ya es tarde, ¿no? Y eso cada vez va más rápido. La tecnología está irrumpiendo ahí. Entonces, primero las personas vamos a cambiar de mindset. Luego las empresas van a crear productos. Y por último, la administración va a legislar para regular el mercado. Yo creo que ese es el camino. Y por ahí es donde vamos a ver en los próximos años qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Se tiene que acercar mucho más a las personas. No nos tenemos que centrar solo en lo que necesitan las empresas, porque ya iríamos tarde. ¿Me explico? La sociedad está cambiando por abajo. Cambian las personas influenciadas por la tecnología. Apoyemos, generemos valor ahí abajo. No nos vayamos arriba, ¿no? Siempre se había hecho al revés. Era, bueno, pues vamos a apoyar a las personas para que estén capacitadas para trabajar en las empresas, ¿no? O para trabajar en la administración. Yo creo que ese modelo, con la disrupción tecnológica actual, no es viable porque produce profesionales que están muy alejados de las necesidades, ya no de las empresas, a lo mejor sí que están alineados con las empresas porque como van un poco tarde, pero no están alineados con la sociedad. Entonces yo creo que lo principal que tiene que tener una persona que se dedique al derecho en el futuro es ser una persona inquieta. Y eso es una cosa que normalmente en la universidad yo no lo veía. Mis compañeros eran personas, no digo que no fueran inquietas, pero que no eran tan inquietas como puede ser un ingeniero o no eran tan inquietas como puede ser no sé, un psicólogo, ¿no? O un filósofo. Los filósofos son mucho más inquietos que los abogados. Quizás eso tiene que cambiar. Tenemos que tener abogados, tenemos que crear abogados, ¿no? Que sean más filósofos y menos, ¿no? Y menos ejecutores. Pero a la vez que sepan dónde está la línea, ¿no? Así que yo creo que hay una de las posibilidades, ¿no? de cambio en el futuro, y es que nos convirtamos más en unos arquitectos de decisiones y menos en un asistente jurídico. Yo cuando estudiaba Derecho nos decían que una de las habilidades o soft skills que había que desarrollar en parte era la oratoria. No sé si ahora con la implementación de la tecnología se deberían enfocar más en añadir pues en el currículum universitario pues, asignaturas de tecnología, de informática. ¿Crees que el abogado se puede transformar y mutar en un ingeniero informático en un futuro? Hace unos años te hubiera dicho que sí. De hecho, tengo compañeros y compañeras que defienden que el hecho de entender la tecnología hace que seas mejor profesional, porque sabes que le puedes pedir. En mi opinión, a día de hoy, y si no hablamos de este año ni del año que viene, si no intentamos hablar de los próximos 5 o 10 años, yo creo que la tecnología va hacia las personas y no al revés. Me explico. Cuando yo me compré el primer teléfono, era un teléfono pequeñito, muy pequeñito, más pequeño que quizás el que tengo ahora, pero tenía un libro de instrucciones.
Entonces tú lo primero que hacías era leerte el libro de instrucciones y luego tocabas el botón verde para activarlo, ¿sí? El último teléfono que me compré no llevaba instrucciones, me salió un vídeo, hice así, pip, 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 y ya estaba conectado y todo funcionaba. En los últimos 20 años hemos visto cómo la tecnología ha ido hacia las personas, ha fluido hacia las personas, porque esa reducción de la fricción hace que tengas una mejor adopción. ¿Y qué es lo que quieren las empresas tecnológicas? Que adopte su producto. Si te fijas, un software de los años 80 requería un año de conocimiento, clases, la gente se compraba libros, cómo entender MS2, ¿sí? A día de hoy nadie se compra un libro de cómo entender ChatGPT. O sea, la gente entra en ChatGPT, le hace una pregunta y le escupe una respuesta. ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, ¿vamos a necesitar abogados, enciclopedia? No. No. Hay un tema que a mí me obsesiona y es el conocimiento es saber una respuesta. Eso te lo hace una máquina. Los libros son conocimiento. La inteligencia es saber hacer preguntas. ¿Sí? Si no sabes hacer preguntas, no eres inteligente. Pero la sabiduría es elegir el momento para hacerlas. ¿Sí? ¿Qué nos queda como humanos? Si estos 3 puntos los estamos delegando solo a la tecnología, ¿qué nos queda como humanos? Yo creo que nos queda la empatía, nos queda la conexión, nos queda el ser el device, podemos decir el instrumento, que transforma la necesidad humana en un lenguaje que puedan entender las máquinas, que nos van a dar respuesta. Estamos dejando muchos de nuestros superpoderes en manos ya de la tecnología. La gente no tiene que memorizar, sino que sencillamente ya tiene que preguntar. Bueno, ahora estamos en el estadio ese, ¿no? Somos inteligentes porque sabemos hacer preguntas. A ver cuánto dura. Puede ser que en los próximos años acabemos por no saber hacer preguntas, ¿no? Entonces ya tampoco sabremos cuándo lanzarlas, así que no seremos, ¿no? Inteligentes ni seremos sabios y tampoco tenemos conocimiento. Yo creo que lo que tenemos que hacer precisamente es ponderar, mejorar lo que tenemos, porque realmente podemos mejorar muchísimo. Y reflexionamos muchas veces con compañeros sobre el momento de la tecnología. Escribí hace unas semanas un artículo que se titulaba Suficiente, ¿no? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo tenemos suficiente? Para el capitalismo no hay suficiente. ¿Eres suficientemente rico con 1 euro? No, todos diremos, no, con 1 euro no eres rico. ¿Con 1 millón eres rico? Hombre, mucha gente en algún lado del mundo con 1 millón de euros es rico. Vale, pero ¿y con 1 millón o con 1 millón de millones eres rico? Sí, pero ¿cuándo llegas al final? ¿Cuándo ganas la partida? ¿Cuándo dices, me he pasado el juego? No hay final. Entonces, si el centro de todo nuestro sistema no tiene final, tenemos un problema, porque nosotros sí que tenemos final. Principio y final. Se llama nacer y se llama morir, ¿no? Incluso con esto también hay un debate, pero entre esto, entre nacer y morir, tenemos comer, dormir, vivir, relacionarnos con gente, ¿no? Amigos, relaciones, trabajo, tiempo limitado, no sabemos cuánto. ¿Cómo puede ser que estemos trabajando, ¿no? para un sistema que lo mide todo al infinito? Esa reflexión nos tiene que acompañar en la transformación también del sector legal. No tenemos un tiempo infinito, ¿vale? Tenemos que centrarnos en eso, en personas, en procesos y en tecnología, y no saltarnos nada. Y Albert, para ir terminando el podcast, para aquellos profesionales pequeños que nos estén viendo, ¿les dirías que la tecnología, la inteligencia artificial en el sector jurídico es una amenaza, es una oportunidad? ¿Crees que los grandes despachos con los recursos que tienen se pueden comer la competitividad de los pequeños? ¿Qué mensaje les darías? Como abogado te diré, depende, ¿no? Que es nuestra... yo también me haré una camiseta que ponga depende un día, porque es verdad. Depende de qué visión tengas y depende de los recursos que le pongas. Sí que es cierto que utilizar la tecnología a día de hoy muchas veces ya no es negociable, ¿no? Igual que un contable en los años 80 se planteaba usar o no usar una herramienta tecnológica, a día de hoy
nadie se lo plantea, ¿no? Nosotros estamos en ese momento aún. Hay compañeros que se están planteando, tengo que utilizar tecnología en el momento en el que estoy, me tengo que gastar dinero. Es una discusión que creo que no ha lugar. Sí que tenemos que utilizar la tecnología, igual que utilizamos un vehículo para desplazarnos 100 kilómetros, no nos tenemos que plantear si utilizamos tecnología o no. Lo que tenemos que plantearnos es qué recursos destinamos a ello. Si destinamos 0 recursos, ¿vale? Entonces tendremos un problema porque nuestro grado de conocimiento de la tecnología, de lo que puede hacer la tecnología, yo no estoy hablando de implementarla, estoy hablando de conocerla, ¿vale? Estará aquí, seguirá plano, y en cambio la tecnología cada vez irá creciendo más en propuesta de valor. De tal manera que puede ser que nos encontremos dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años o meses, que lo que nosotros estamos cobrando a nuestros clientes se debería pagar de otra manera o incluso ya no tiene valor, sino que tiene valor otra cosa, que podemos seguir haciendo. No sé si me estoy explicando. Entonces, cualquier compañero que nos esté viendo, sea pequeño, mediano, gran despacho, lo que tiene que entender es que la tecnología forma parte de nuestro día a día y que tenemos que entender qué es lo que hace. A lo mejor no tenemos tiempo. Oye, habla con un profesional, habla con unos profesionales que te ayuden a entenderlo, ¿vale? Y paga dinero a cambio de ese tiempo que tú no vas a invertir. Pero invierte tiempo tuyo o invierte tiempo de terceros, paga, ¿no? Pero utiliza la energía, mueve esa energía hacia la tecnología, como mínimo para entenderla, para saber si lo que tú estás ofreciendo, si tu propuesta de valor a tus clientes sigue siendo útil, sigue siendo cobrable a día de hoy y en los próximos 6 meses, 12 meses, 24 meses. Porque si no, te va a tocar moverte. Y si te toca moverte, es mejor que te muevas tú que no te muevan, como siempre, ¿no? Es mejor tener ese poder de la elección. Así que depende de los recursos que le dirijas, vas a ser mucho más rápido, mucho más competitivo, te vas a abrir a nuevos mercados. Y eso no es ser un agorero, eso no es ser un futurista flower power, es sencillamente entender que la tecnología no deja de ser un amplificador. Así que todo lo que pongamos allí, la propuesta de valor que le pongamos allí, la vamos a amplificar. Si es buena, para bien. Si es mala, para mal, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la respuesta. No es la tecnología te va a ayudar o no te va a ayudar. No. Es la energía que tú dirijas hacia ese cambio de mindset, de tecnología, de procesos, te va a volver. Bueno, lo que es una realidad es que quien ignore por completo la tecnología le puede pasar factura y se puede quedar atrás. Así que, efectivamente, en ese sentido, Albert, te agradezco mucho que hayas venido al podcast, al primer podcast de Prudencia AI, que sobre todo es un podcast en el que has encajado muy bien porque conoces todo el ecosistema de las Legal Tech y justamente bueno, y toda la experiencia que tienes al respecto creo que nos ha ayudado tanto a nosotros como a los oyentes que tengamos en el podcast, pues a conocer un poco más cómo afecta a la tecnología, cómo implementarla, qué riesgos tiene y la ética que pueda abrirse en esta nueva etapa, ¿no? Te agradezco mucho que hayas venido hoy a Prudencia AI, la verdad es que ha sido un placer. A vosotros. Y nada, cualquier cosa, pues aquí nos tienes y cualquier otro tema que nos pueda interesar te volveremos a llamar porque la verdad es que hay tantos temas que se podrían haber profundizado mucho más que afectan al mundo de la tecnología y te lo agradecemos mucho, Albert. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros y muchas felicidades. Gracias.